dice el himno 164. ¿Quieren abrir sus seminarios y hermanos? Por favor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante de su luz, me bendijo en su amor. Y luego el coro, que cantamos repetidas veces, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Creer en Jesús, hermanos, hermanas, siempre nos plantea preguntas. Sócrates decía que una vida no examinada, ese filósofo, ¿verdad?, de los griegos, que ha influido mucho en nuestra cultura occidental, decía: una vida no examinada no vale la pena vivirse. Y lo mismo podríamos decir sobre la fe. Lo mismo podríamos decir sobre la fe, hermanos. Podríamos decir: una fe no examinada no vale la pena tenerse. ¿Qué significa realmente esto? Significa que en muchas ocasiones nos hacemos preguntas sobre nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Podemos creer esto? ¿Podemos creer aquello? ¿Podemos realmente creer? Y entonces nos planteamos esa pregunta mayor: ¿qué significa creer? ¿Qué significa tener fe? Porque la fe realmente, hermanos, hermanas, no es barata. La fe no es una comodidad que nosotros podemos añadir a todas las otras posesiones que tenemos. No es un objeto que nosotros podemos atesorar y tener allí guardadito en nuestra sala o en nuestra recámara o en alguna situación de nuestra vida. La fe tampoco, hermanos, o la creencia, el creer, no es como una emoción avasalladora que nos llega de pronto un día, nos pega y decimos: ahora sí ya tengo fe. Porque si la fe, decimos a veces, si no se siente, entonces parece que no tenemos nada de fe. Como que necesitamos pensar, a veces necesitamos creer que la fe es así, ¿verdad? Algo que nos hace surgir allí adentro y que es tremendo, y si no lo sentimos, como que pensamos que no tenemos fe. Pero a veces algunas personas nos han hecho creer que la fe consiste en creer que aquellas cosas horribles que nos suceden finalmente resultarán en algo bueno. No, hermanos, no, hermanas. La fe no consiste en ser tan ingenuos en ese sentido. Por eso tenemos que preguntar. Cuando algo terrible sucede en nuestras vidas, tenemos que preguntar: bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Job lo hizo, Pedro lo hizo, algunos otros creyentes lo hicieron también. Así que la fe no es simplemente doblegar nuestro rostro, ¿verdad?, unir las manos y decir: bueno, pues sí, ni modo. No, la fe, la verdadera fe, plantea preguntas. Anselmo, un doctor de la iglesia, un teólogo de allá por el siglo XI, decía: creo para entender. O sea que la fe realmente adquiere un cierto tipo de conocimientos, contiene un deseo por saber, un deseo por conocer, pero no es solamente el conocimiento intelectual, no es solamente me das razones, me das una secuencia lógica de las cosas y entonces yo digo:
fe no consiste en un silogismo, ¿verdad? Los que saben de lógica, presentas tú tu premisa A, tu premisa B y luego sacas una conclusión, y la manera en la que se presenta ese silogismo es la que da la certeza, la verdad de esas premisas. La fe tampoco consiste en eso. La fe no es un silogismo. La fe no es una cuestión de lógica. No es un conocimiento puramente, vuelvo a repetir, intelectual. No, más bien la fe es el tipo de conocimiento como el del enamorado con su enamorada. Déjenme explicarlo de esta forma, que a veces se malentiende. Cuando yo estoy enamorado de alguien, entonces me interesa conocerla más. Me interesa conocer a esa persona. Pero no es el conocimiento nada más de cómo piensas, qué ideas tienes, sino es un conocimiento mucho más íntimo. Siempre quiere percibir lo que la otra persona es en esencia. Así que el conocimiento de la fe, hermanos, hermanas, el conocimiento que busca la fe, el conocimiento de la creencia, es algo que va mucho más allá del mero conocimiento cerebral, del mero conocimiento intelectual. Déjenme tal vez explicarlo un poquito con las palabras que utilizamos nosotros en este tiempo. Porque creer viene del latín, viene de una palabra que significa dar crédito. Pero no es el crédito financiero que ustedes piensan, porque también podríamos emplearlo así, ¿verdad? Pero es dar crédito, es confiar en alguien. Porque en realidad eso es lo que hacen, ¿verdad? Los bancos, es lo que hacen las casas de préstamos, etc. Dar crédito quiere decir confían en que ustedes van a pagar. ¿Sí? Ya si no pagan ustedes es otro asunto, ¿verdad? Pero la fe, el creer, es dar crédito a alguien, confiar en que va a responder a eso. La palabra en griego es pistis, y pistis quiere decir confianza en otro, pero más que eso es confiarse a otra persona. Entonces cuando ustedes dicen te creo, ustedes están confiando en esa otra persona. Por ejemplo, los votos matrimoniales, cuando ustedes los hacen, cuando ustedes decidieron casarse y dieron sus votos matrimoniales, le estaban diciendo a la otra persona, me confío en ti. Me confío a ti, que aunque esté yo enfermo, aunque esté yo más pobre, o aunque esté yo más rico, o aunque esté en buena salud, tú y yo vamos a permanecer juntos. ¿Ves? Entonces, sí, cuando decimos creo, estamos diciendo que confiamos en el otro, que nos confiamos a la otra persona. Y en hebreo, la palabra creer tiene una raíz que es amán, de donde proviene nuestra palabra que decimos al final de nuestras oraciones. ¿Cuál es esa palabra, hermanos, hermanas? Amén. ¿Y qué quiere decir amén? Así sea. Pero una definición más precisa es verdaderamente, seguramente. ¿Sí? Entonces cuando decimos Señor te agradecemos, amén, estamos diciéndole verdaderamente Señor, seguramente confiamos en esto, en ti. Así que creer, hermanos y hermanas, significa confianza, significa fidelidad, significa confiar en algo, en alguien, perdón, apoyarse sólidamente, firmemente sobre alguien o en alguien.
Creer es confianza y certeza respecto a una persona. ¿Por qué? Porque la confianza no se tiene en un objeto. Por ejemplo, yo no confío en este Ignario. Yo no confío en el micrófono, ya vieron que está fallando, ¿verdad? Yo no confío en objetos, confío en personas. Entonces, creer en alguien significa estar también en una relación con alguien. Como decía yo sobre los votos matrimoniales, ¿verdad? Confío en la otra persona. Confío en esa, me confío a esa persona. Para los hebreos, por ejemplo, la pregunta principal no era como para los griegos, ¿verdad? Los griegos preguntaban, ¿existirá Dios? No, para el hebreo esa no es la pregunta principal. La pregunta principal para el hebreo es ¿en qué Dios crees? Porque para el hebreo Dios era una realidad. No se preguntaba si existía, si no existía, no había una duda metódica en ese sentido, no había una especulación filosófica, porque para el hebreo Dios era una realidad de la que no se podía escapar. Entonces la pregunta era, ¿en qué Dios confías? ¿Confías en un Dios, el verdadero Dios, o confías en un Dios que no es Dios? Es decir, un Dios con D minúscula. Para el hebreo, entonces, tendremos que estar pensando que creer significaba también establecer una relación con ese Dios. Creer no significa solamente aceptar las proposiciones que están incluso aquí en la Escritura. No significa que esto me llega y me convence por los argumentos que se exponen. No. Para el hebreo tenía que haber confianza. Confianza en esa persona que nosotros y que ellos llaman Dios. Acompáñenme allí a Juan, a la lectura que hicimos en el capítulo 10. En el versículo 24 se ve la angustia de los judíos que están allí, ¿verdad?, alrededor de Jesús, porque le preguntan, le dicen con desesperación, casi yo puedo escuchar las palabras, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es decir, estaban inquietos, estaban todos sin tranquilidad, todos estaban así a la expectativa y queriendo estar seguros y firmes. Por eso le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, ya dínoslo, por favor. Ya no nos tengas en ascuas, ya no nos tengas así en duda. Queremos estar ciertos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ya se los dije, ya se los dije. ¿Pero qué? Pero no creen. Y entonces el Señor Jesús dice, las obras que hago, las hago en nombre de mi Padre. Y esas obras dan testimonio de mí. Y uno se pregunta, ¿qué obras? Bueno, si leyéramos un poquito más adelante, hermanos, en el capítulo 9, a partir de ahí, desde el primer versículo, vemos cuál es la obra que ha causado tanta inquietud a
había un ciego de nacimiento, un ciego que jamás en su vida había podido ver. Desde que nació, sus ojos estuvieron nublados. Sus padres reconocían que él era ciego de nacimiento, que no fue un accidente, que no fue una enfermedad, que no fue nada de eso. Simplemente ese ciego había nacido así. Pero Jesús se acerca, le pone lodo en los ojos, le dice: ve a la barca ya al estanque de Siloé. El ciego va, se lava y recobra la vista. Eso nunca se había visto antes. ¿Saben por qué? Porque se creía en aquel entonces que la enfermedad, el defecto congénito, era resultado del pecado. Fíjense la pregunta que sus mismos discípulos le hacen al Señor Jesús. Capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Entonces, allí, en aquel tiempo, se identificaba la enfermedad como resultado del pecado. Si tú estabas enfermo de algo, es porque habías pecado tú, habían pecado tus padres, o incluso tus abuelos, y el resultado del pecado de los abuelos, o de los bisabuelos, o de los tatarabuelos, había caído sobre ti. Y por eso estabas así. O porque tú misma, habías pecado. Y entonces, esa enfermedad, ese defecto, ese problema, era resultado de tu pecado. Jesús desaparece esa noción cuando contesta en el versículo 3: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es cuando Jesús le devuelve la vista a este ciego. Así que por eso estaban tan inquietos. Todo el capítulo 9 nos habla de lo que sucede allí, no lo vamos a leer. Si quieren leerlo después en sus hogares, pero el resumen es el siguiente. De pronto los fariseos le preguntan a este ciego: bueno, ¿quién te sanó? Pues ese que se llama Jesús me echó lodo en los ojos, me dijo: ve y lávate en el estanque. Yo fui, me lavé y pude ver. Y entonces empiezan todos los problemas, las dudas. A ver, llamen a sus padres, vamos a ver si realmente este es el ciego, el hijo que nació ciego de ellos. Llaman a los padres, llegan los padres, les preguntan: ¿este es su hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Era ciego cuando nació? Sí, era ciego cuando nació. Entonces, ¿por qué ahora ve? ¿Qué cosas, verdad? Y entonces los padres le dicen: pues es nuestro hijo que nació ciego, es cierto, nos consta, somos sus padres, nosotros lo vimos, ya era un adulto, ¿verdad? Y nosotros hemos vivido con él durante todo este tiempo. Pero ¿por qué ve ahora? ¿Quién sabe? Pregúntale a él, dicen sus papás. Él ya tiene edad para responder por sí mismo, ya es un adulto. Y entonces así se la sacuden, ¿verdad?, los papás, porque tenían miedo de los fariseos. Cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, entonces iba a ser expulsado. Y eso es lo que pasa con los padres, ¿no? Entonces, siguen investigando, siguen preguntando, llaman otra vez al ciego y le dicen: ¿qué pasó? ¿Cómo que nosotros sabemos que este es un pecador porque te devolvió la vista en sábado? En sábado no se deben hacer cosas como esas.
El sábado hay que guardar reposo, estar tranquilos, estar meditando en la palabra de Dios. Esas cosas no se hacen en sábado. Es un sacrilegio. Es algo malo porque va en contra de la palabra de Dios. Y entonces el ciego le responde tremendamente. Le dice: bueno, miren, ustedes saben que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Pero me devolvió la vista. Así que no creo que sea un pecador. Y los fariseos dicen: a ver, un momentito. Tú eres ciego, tú fuiste ciego, tú eres el pecador. ¿Y quieres enseñarnos a nosotros? Expulsado. No se maravillaron de que le había vuelto la vista a un ciego de nacimiento. Por eso el Señor Jesús, allí en el capítulo 10, allí en el versículo 25, le dice: ya se los dije, pero no me creen. Ya entonces las obras que yo hago, las hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. La diferencia de estos judíos con el ciego al que Jesús había abierto los ojos es notoria. Vean lo que dice el versículo 35 del capítulo 9. Habían expulsado al ciego, al ex ciego, ¿verdad? Porque ya había recobrado la vista. Era un ex ciego. Y Jesús lo llama y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué responde el ciego? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y entonces el ciego dice: creo, Señor. Y le adoró. Porque el ciego no solamente dice: sí, ya me convenciste, aquí tengo ya toda la secuencia lógica de tu argumento y estoy convencido. El ciego se entrega a esa relación con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice: este soy yo, el que habla contigo, el que ha establecido una relación contigo. Y entonces por eso el ciego puede decir: creo, Señor, y adorar. Ni siquiera los fariseos, ni siquiera porque habían visto la prueba de que el ciego de nacimiento había recobrado la vista, le creen. Tratan de lapidarlo, agarran piedras y lo van a lapidar al Señor Jesús por blasfemia. Finalmente el Señor Jesús sale huyendo de allí. Vamos allí al capítulo 10. En el versículo 33. Y le respondieron los judíos diciendo: pues buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Allí están tratando de lapidarlo, están tratando de matar a Jesús. El versículo 39 vuelve a decirnos más. Y entonces procuraron otra vez prenderle, pero Jesús tuvo que salir huyendo o escapándose de allí. Pero qué curioso, se va al otro lado del Jordán, es decir, pasa el río, está allá, en el lugar donde Juan bautizaba, en el lugar donde él mismo fue bautizado, donde mucha gente había llegado para escuchar a Juan, a este profeta de Dios. Y se quedó allí.
y muchos llegaban. Y vean lo que dice, versículo 41. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Es decir, Juan no hizo milagros. Juan no sanó enfermos, Juan no levantó paralíticos, Juan no hizo nada de esas sanidades, no. No multiplicó el pan, nada de eso. Y los judíos lo reconocen. Juan nunca hizo alguna señal. Pero sí escucharon a Juan. Escucharon lo que Juan decía. Y escucharon atentamente. Vean lo que sigue allí en el versículo 41. Pero todo lo que Juan dijo de era verdad. ¿Se dan cuenta? Los judíos reconocieron que Juan no había hecho señales, pero escucharon lo que Juan decía sobre Jesús, sobre el Mesías. Y eso es lo que los convence. Dice el versículo 42, y muchos creyeron en él. Hermanos y hermanas, no se trata de postulados, no se trata de ideas. Creer no es un asunto de argumentos, no es un asunto de convencimiento intelectual. Se trata de tener fe, se trata de creerle a Él, de creer en Él, es decir, de confiarnos a Él, de darle crédito, de saber que Él va a responder. Porque, hermanos, no creemos en los astros. Y aquellos de ustedes que algún día puedan decir, no, es que la influencia de los astros cuando se junta Júpiter con Saturno y luego la luna se atraviesa, están creyendo en cosas. ¿Y recuerdan que no podemos creer en cosas? Tenemos que creer en alguien. No creemos en el destino o en alguna forma de trascendencia o en un objeto que pueda ser manipulado. No. La fe, creer, siempre involucra la relación con una persona. En este caso, la relación con nuestro Señor Jesucristo. Establecemos esa relación de confianza en Jesús, en alguien, no en algo, en alguien, y ese alguien es el Señor Jesús. Y déjenme decir un poquito más. Creer también implica amar, porque cuando yo me confío en alguien, eso quiere decir que también estoy amando a ese alguien. Voy a preguntarle a los casados, a las casadas, ¿creen en su esposo? ¿Creen en su esposa? ¿En su pareja? Está difícil, ¿no? Sí. No las puso peliagudas, dice el pastor. No las puso peliagudas. Porque sí, creer significa tener confianza. Tener confianza, hermanos, hermanas. Si ustedes no tienen confianza en su pareja, en la persona que aman, entonces, pues no creen en ella. Y por lo tanto, también como que empieza a fallar el amor.